La división y la polarización están en el horizonte de la política latinoamericana. En el periodo previo a la crisis mexicano-ecuatoriana, se cree que los comentarios del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre la conveniencia política del asesinato del entonces candidato Fernando Villavicencio fueron la gota que colmó el vaso. Este asesinato impidió que la candidata de Revolución Ciudadana, Luisa González, que tenía una ventaja de 15 puntos antes de ser culpada por el asesinato, ganara las elecciones, manteniendo así los tratados entre Estados Unidos y Ecuador vigentes, dada la posibilidad de que González los hubiese vetado. Ahora, el hijo del hombre más rico del país, alguien que nació en Miami, tiene el control de poderes de emergencia y no tiene miedo de usarlos, como el planeta entero pudo comprobarlo en el asalto a la Embajada de México. Hablamos con Luisa González, ex candidata presidencial y una de las líderes de la Revolución Ciudadana, para entender su perspectiva sobre la realidad sociopolítica ecuatoriana. Luisa, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Oscar. Es un gusto para mí poderme dirigir a la ciudadanía que nos escucha, al mundo y poder realizar esta entrevista contigo. Tenemos varias preguntas que siguen creciendo con el pasar de los días, con este gobierno que sigue dando pasos que dan mucho que pensar. Por ejemplo, esto que acaba de pasar en la Embajada Mexicana, me parece algo no solo desacertado, sino también acertado, porque ahora nadie está hablando de Luque Lecaro y nadie está hablando de la administración Lazo y todos los crímenes que podían ser probados en ese sentido. ¿Qué es lo que usted piensa de todo esto? Bueno, primero sí preocupa que la atención se distraiga de los ejes centrales que como país nos preocupan. La seguridad en el país no ha mejorado, siguen las extorsiones a través de lo que se conoce como vacunas, siguen las muertes violentas, sigue la pobreza, no ha disminuido, no hay tampoco un plan para reducir esa pobreza, para reactivación económica. Los jóvenes que no tienen acceso a las universidades, pese a que se les prometió que el 100% de los graduados de los colegios iban a entrar a la universidad, vemos que se ha reducido el presupuesto para la educación superior. Son temas centrales que deben estar en la discusión diaria, pero que con el hecho de haber invadido suelo, ex jurisdicción extranjera, como es la Embajada de México, las miradas están hacia allá. ¿Qué es lo que preocupa de esta incursión armada e ilegal en la embajada? Preocupa que hay cerca, que el comercio de bienes y de materias primas con México está en torno a 1.000 millones de dólares anuales. Al menos ese fue más o menos lo que se manejó el año anterior, ¿no? Y que si se rompen las relaciones comerciales con México, perdón, probablemente tendremos problemas con la economía, en la economía nacional, más desempleo. Al haber más desempleo, hay más pobreza, más violencia, y eso es lo que debemos reducir. Preocupa que siendo el Ecuador un país que tiene una tradición de un país pacífico, de un país que respeta la normativa, hoy somos una vergüenza a nivel internacional. Pero ojo, este no es el primer hecho vergonzoso a nivel internacional encabezado por el presidente de la República. El primer desacierto y desatino internacional fue cuando, incumpliendo el contrato celebrado con Rusia, toma los armamento y helicópteros rusos para entregarlos a Estados Unidos diciendo que es chatarra, incumpliendo el procedimiento contractual. Rusia toma medidas restrictivas con Ecuador en cuanto al comercio y aún estamos pagando las consecuencias porque no podemos acabar de igualar el nivel de exportación que teníamos en claveles. Eso afecta el trabajo en la zona centro, sobre todo, de nuestro país, de la Sierra Centro. Lo siguiente fue un hecho vergonzoso en España, donde el presidente había pues hecho un escándalo público, llévenme de farra en el auto del rey, hecho que está investigándose a día de hoy en el Congreso español. Y ahora pues este vergonzoso hecho
que ya rompe toda lógica, como es el atacar a una sede diplomática, sobre pretexto de que dice se quería fugar Jorge Glass. ¿Dónde están las pruebas o cómo llegaron a determinar que se quería fugar Jorge Glass? Lo cual es falso, ¿no? Pero si quieren esto, taparlo bajo un discurso de que tomaron esa decisión para proteger la democracia y la seguridad del país, entonces nos preguntamos por qué Colón Pico y alias Fito, que son líderes de bandas delictivas vinculadas al narcotráfico, nunca estuvieron en una cárcel de máxima seguridad, los dejaron escaparse, no estuvieron vigilados y hasta el día de hoy no logran recapturarlos. Sí llama un poco la atención de la dualidad un poco que hay ahí, ¿no? Porque por un lado es una cacería muy feroz para rivales políticos, pero por el otro parece ser que la delincuencia crece y la impunidad crece y Luque Lecaro está en Argentina y no lo traen. Y hay otros casos que no se ha visto la celeridad, por ejemplo, Lenin Moreno. Pero la pregunta más importante que tenía para usted hoy es la siguiente. Hemos estudiado el tratado con Estados Unidos y sus orígenes. Y obviamente es claro que esto fue negociado mucho antes, ¿no? Eso fue negociado en el 2021 y tal vez antes por Guillermo Lasso y por Ivonne Baki y por otras personas, que en el 2022 hubo una ceremonia donde los congresistas que ellos, o sea, no sé si contrataron o consiguieron su apoyo, estaban celebrando el paso de una ley que entra en la ley fiscal, digamos, del año 2023 sobre Ecuador, sobre amistad de Estados Unidos de Ecuador. En esa ley se menciona en una parte que hay, parte del enfoque de esta ley es lidiar con fuerzas, como dicen acá, eh, influencias malignas internas y externas. Se mencionan influencias malignas externas que obviamente se trata de Rusia y China, ¿no? Pero Mm. cuando se habla de influencias malignas internas, obviamente no se dicen nombres ahí, pero si uno se pone a ver ahí, es claro que están hablando del movimiento antiminero, del movimiento indígena y yo pienso de la Revolución Ciudadana. Lo que me trae a colación lo que comentaba el presidente de México, ¿no? Conservadora, Que, que porque sí existe. que fue llama la atención desde afuera del país, ¿no? Que La usted estaba a punto Internacional de ganar las elecciones con 15 puntos de del diferencia Bloque al Conservador. segundo en las elecciones. Que el segundo no está bien definido, decían que era Villavicencio, pero no era. Pero en todo No. caso, luego mataron a Villavicencio, que era alguien que no es controlable, que alguien que también estaba pidiendo explicaciones sobre la corrupción de la mafia albanesa y todo eso. Y lo siguiente que uno se entera es que muy convenientemente usted pierde la elección, les culpan a ustedes del asesinato y alguien que ni siquiera estaba en las encuestas, en los cuadros de la encuesta, aparece y gana de la nada la presidencia. Y si ponemos a analizar quién se beneficia, usted, si usted ganaba la elección, esos tratados que se habían negociado con tanto tiempo y con tanto esfuerzo, es muy posible que se hubieran ido al traste. Y ahora lo siguiente que sabemos luego de que pasó todo esto, muy convenientemente, es que alguien que nació en Estados Unidos, alguien que es el hijo del hombre más rico del país, alguien que representa al poder corporativo, no solo nacional, sino internacional, está en el poder y ejerciendo esos tratados y estas políticas con mano de hierro. ¿Qué es lo que usted piensa de todo esto? Bueno, aquí eh, hay varios puntos, ¿no? Primero, en el Ecuador hay un actor político que no se logra entender su actuar, pero no es diplomático. El embajador Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos, no cumple un rol de diplomático, sino que cumple un rol de actor político. Da declaraciones, da disposiciones, marca una línea de conducta hacia una oposición a la Revolución Ciudadana. De los chats filtrados entre Ronnie Aleaga y la señora fiscal, dicen que la fiscalía ya tenía el conocimiento y la señora fiscal Diana Salazar ya tenía el conocimiento de quién asesinó a el señor Villavicencio, pero que por disposición del embajador Fitzpatrick no lo sacan a la luz y dejan que se acuse
a la Revolución Ciudadana para de esa forma afectar la candidatura de Luisa González, es decir, de la Revolución Ciudadana. Vemos que hay una agenda común en Latinoamérica, una agenda de combate, de agresión y de persecución judicial, política a través del sistema de justicia a los países progresistas. Vemos que la forma de actuar con Argentina, con Bolivia, con Venezuela, con Ecuador, así, con Brasil, lleva un mismo formato, inclusive un cuaderno. A Cristina Fernández le hicieron lo mismo que a Rafael Correa, aparece alguien con un cuaderno diciendo, eh, aquí están las pruebas de supuestos casos de corrupción. Casos de corrupción en donde la empresa a la que estaba vinculada, como es Odebrecht, salió totalmente libre. Qué extraño. Qué extraño. Y casos que este caso de Odebrecht ya cayó, ya fue eh, desmentido en Brasil y lo mismo quedaría en Ecuador. Que además hay pronunciamientos a nivel de Naciones Unidas a través del relator para la observancia del sistema de justicia, de la imparcialidad de los jueces y magistrados, donde en su informe, el señor García, se me va el apellido ahora, pero bueno, el segundo apellido es García, es el primer apellido, él ya indica que hay serios vicios de ilegalidad, de violación al debido proceso, de inconstitucionalidad en la toma del ejercicio de la función judicial, que los jueces están parcializados. Entonces se muestra que hay una persecución judicial, una persecución política a través del sistema de justicia, y esto se replica en Bolivia, se replica en Brasil, se replica en Argentina, se replica en Ecuador, porque hay una línea común y en algo que yo llamaría el Plan Cóndor versión 2000, ¿no? Luego, la corrupción viene vinculada a la derecha, y cuando la corrupción viene vinculada a la derecha, los grandes medios de comunicación la tapan. Veamos, por ejemplo, si el presidente Noboa quiere realmente investigar la narcopolítica, la violencia, la delincuencia, lo primero que debió haber hecho es, como usted menciona, traer a a Luque Lecaro a Ecuador, lo primero. Lo segundo, que se investigue a profundidad el caso León de Troya, el informe León de Troya que está allí, que fue investigado por la policía de Estados Unidos, de Reino Unido, de Ecuador, y que por disposición de la señora fiscal fue ordenado su archivo, según dice el teniente Rengel. Ahora, todo esto no se ha analizado, no se ha profundizado la investigación de estos casos. Más bien, el señor eh, presidente Daniel Noboa dijo que él no va a perseguir al señor Guillermo Lazo. No sé si se refería a perseguir realmente o no va a hacer que se cumpla con la justicia. Hay pruebas de los vínculos del señor Guillermo Lazo con la mafia albanesa, con el narcotráfico, con el crimen organizado, su círculo cercano, su familia está vinculada a esto. Cuando yo di estas declaraciones en CNN lo que hizo fue, de la entrevista que era grabada, cortar esa parte y no sacarla. Es decir, hay una agenda para proteger la violencia, la delincuencia, los vínculos con el narcotráfico y la política cuando esto es ligado a la derecha, y tratar de sembrar falsos positivos y una agenda de difamación en cuanto a los gobiernos progresistas, en donde han estado las pruebas de la narcopolítica es con la derecha. Al menos en Ecuador está claramente identificado en el informe León de Troya, que vincula al expresidente Guillermo Lazo. Y en ese caso, los medios de comunicación hegemónicos, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Corte de Justicia, absolutamente todos en silencio sepulcral. Este caso me recuerda un poco a lo que pasó cuando invadieron Roma, ¿no? Cuando cayó, estaba a punto de caer Roma y llamaron a Julio César para que salve a Roma porque los bárbaros estaban en la puerta.
En este caso, los bárbaros que están en la puerta vendría a ser el crimen que se creció exponencialmente en 7 años de neoliberalismo y desinversión en el Estado, ¿no? Y ahora para lidiar con eso, Daniel Noboa recibió poderes de emergencia y también con el capital político que tiene por la circunstancia, es como que tiene en cierta forma un poco el cheque en blanco, ¿no? Un cheque en blanco que hemos visto que lo ha estado malgastando, pero está ahí. Y mi pregunta para usted es que, ¿cree usted que, o ya empezamos a verlo esto, pero ¿cree usted que va a seguir utilizando estos poderes de emergencia, esta lucha contra el terrorismo y todo, para suprimir la resistencia antiminera y antiliberal, antineoliberal de los movimientos indígenas y sociales del Ecuador? Mire, de hecho, el señor Daniel Noboa, que en un primer momento se vendía como un defensor de los derechos de la naturaleza, que se opuso a la extracción petrolera en el Yasuní y que así engañó a los jóvenes, a los ambientalistas, vemos que hasta ahora no hace que se respete la consulta popular en donde ganó que el petróleo se quede bajo tierra y que no se siga explotando. Hasta ahora no toma acciones sobre eso. A los mineros de un sector que se llama Palo Quemado en Cotopaxi, los ha golpeado brutalmente. Hay un ciudadano que está hospitalizado eh, en coma, totalmente fuera de sus facultades. Su esposa acaba de dar a luz. Todas estas cosas las estamos viendo en un estado que tiene una agenda personal, pero no una agenda de Estado realmente, ¿no? Es lamentable estos hechos. No vemos que haya un enfoque a solucionar los problemas estructurales del Ecuador, como es la violencia y la delincuencia. Cuando nosotros entregamos el poder en el año 2017, en el Ecuador había un nivel de muertes violentas de 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hoy superamos los 40 muertos por las 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y somos uno de los países más violentos del mundo. Pasamos de ser uno de los más seguros a uno de los más violentos. Los mayores líderes, los peores líderes de las bandas delictivas fueron apresados en el gobierno de la Revolución Ciudadana y cerca de 4.000 bandas delictivas fueron desarticuladas. ¿Cómo? Por un lado, atendiendo a la población, mejorando las condiciones de vida, sacando cerca de 2 millones de personas de la pobreza, generando empleo, salud, educación, becas, y por el otro, equipando a la fuerza pública. En estos años, lo que vemos es un deterioro absoluto de las condiciones dignas de vida, de los derechos de los ciudadanos a salud, educación, a un medio ambiente sano, a seguridad, y por otro lado, la reducción del gasto, del presupuesto que corresponde a la inversión en seguridad, tanto en Fuerzas Armadas, Policía Nacional, como sistema de justicia. Parte de la seguridad del Estado está en el sistema de justicia, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura. Estas instituciones se han politizado a tal punto que solamente han servido para la persecución política, pero no para la resolución de los casos de violencia. Tengo dos preguntas más. La primera es, ha habido dos casos que se ha aplicado algo similar a lo que estamos viendo en Ecuador ahora, es el Plan Colombia y la iniciativa Mérida, ¿no? Donde hubo ple- eh, desates terroristas y Estados Unidos llegó en asistencia y supuestamente para combatir el tráfico de drogas. En este caso, el presidente Daniel Noboa ha declarado la guerra a bandas criminales, pero no ha declarado la guerra a los carteles. Lo que llama bastante la atención, puede ser una cuestión táctica también, ¿no? Pero ¿usted qué cree que, porque en Colombia y en México el tráfico de drogas creció durante los 20 años del Plan Colombia y el Plan Mérida? ¿Cree usted que el método que están usando y que es posible de todo ganar esta guerra contra las drogas o la están peleando siquiera? Mire, por ejemplo, voy a referirme a nuestro vecino, Colombia. Tiene cerca de 7 bases estadounidenses y no se ha reducido la guerrilla, el narcotráfico, las fuerzas armadas paralelas a la fuerza pública.
y vemos que siguen siendo uno de los principales productores de droga. Extraña que pese a tener tantas bases estadounidenses no se lo mejore, porque no solamente pasa por armamento, sino por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Pero, ¿qué ha pasado en Ecuador? Que todas estas bandas que estaban en torno a México, a Colombia, no penetraban en Ecuador porque veían un país con un gobierno presente, con un Estado organizado y una población atendida. ¿Qué ocurre? Que aquí se da el efecto cucaracha. Las bandas delictivas ven que se empiezan a tomar medidas de control y el narcotráfico, ¿no? Empiezan a tomar medidas de control desde el Estado, tanto en México como en Colombia. ¿Y qué encuentran? Un país sin Estado, con un Estado ausente, con malas políticas sociales, con pobreza aumentando, y encuentran el lugar perfecto donde esconderse. Es el efecto cucaracha. Y empiezan a trabajar y vemos como desde el Estado, en los puertos, de pronto aparecen dañados los escáneres, de pronto ya no se está investigando a través de la unidad de análisis financiero y lavado de activos, se reducen presupuestos, se reduce personal, se daña equipamiento, entregan las cárceles a las bandas delictivas y desde allí operan hacia el exterior, desde allí tienen su base de control, algo que hasta por sentido común se hace en el manejo de las cárceles es que tú ubicas a los delincuentes por nivel de peligrosidad, de peligrosidad. En las zonas de máximo cuidado están los más riesgosos y así se va ubicando. Jamás se mezcla, jamás se ubica a los de una misma banda delictiva juntos, porque les das capacidad de operación. ¿Qué se hace desde el gobierno de Lenín Moreno? Se rompe esta lógica de manejo de cárceles, se quita presupuesto, se desarticula el Estado en el manejo de la política penitenciaria y se ubica dentro de las cárceles por bandas. Es decir, agrupas a cada banda en su sector y eso les da capacidad de articulación. Pueden articular desde allí, además, acceso a Internet y desde allí manejan hacia el exterior. En el gobierno del señor Guillermo Lasso, Fito grabó un video musical en la cárcel. Y eso resulta que no es noticia a nivel mundial y no es suficiente muestra para darnos cuenta de quién entregó el país al crimen organizado. La Revolución Ciudadana casi gana las anteriores elecciones y sin duda me parece que es la primera fuerza política del país, pero al mismo tiempo ha llegado y se ha encontrado con un tipo de muro en las últimas dos elecciones, me parece, donde se llega a la segunda vuelta y encuentra que hay una oposición coordinada, es decir, hay bastante resistencia al movimiento específica, ¿no? Y es una grande. Y me parece que un componente de eso es que durante el gobierno de Rafael Correa hubo una división de la izquierda, especialmente por el lado de los mineros, del rechazo a la minería, del movimiento antiminero, el movimiento indígena. Fue definitivamente una causa de separación muy amarga, ¿no? Paralelamente, como usted mencionaba, hay una cultura de lawfare y de guerra vía la prensa, donde públicamente se exponen cosas y se establecen narrativas, ¿no? Que sin duda continentalmente han favorecido obviamente a la derecha en varias elecciones. Es claro en Ecuador eso, pero al mismo tiempo hay la duda, ¿no? De saber si hubo corrupción y hasta qué punto y si es que son los mismos cuadros. Y me parece que un poco en Revolución Ciudadana ha habido, y usted representa un poco eso, una renovación de cargos, renovación de cuadros y de gente detrás del movimiento. ¿Qué son las enseñanzas que ustedes han aprendido de todo esto y cuáles sus perspectivas para poder volver a unir a la izquierda, a los indígenas, a los antimineros, en una sola bandera que pueda enfrentarse a esta derecha tan poderosa? Mire, que puedan haber existido casos de corrupción, malos elementos, malos funcionarios dentro de la Revolución Ciudadana,
Sí, Lenín Moreno es uno de ellos, pero nosotros mismos lo hemos denunciado y es la derecha quien lo ha protegido. Fue su punta de lanza para la persecución política hacia la Revolución Ciudadana. Las pruebas de la corrupción de Lenín Moreno, que vergonzosamente fue parte de nuestras filas, están allí. No las conocíamos, por eso confiamos en él. Lamentablemente sí ha habido ese tipo de traidores, y me refiero a traidores no porque nos puedan hacer algo a nosotros como proyecto político, sino al pueblo ecuatoriano, porque a ellos es a quienes se les falla. Y muchos de los que se fueron con Lenín Moreno se fueron o porque los presionaban porque habían cometido actos de corrupción. Creo que esto nos ha servido también para limpiar nuestras filas de malos elementos y para renovar también cuadros y actores políticos. Dentro de esto, nosotros seguimos trabajando con una visión de patria y creo que lo que nos une a todos los movimientos de izquierda es el poder servir a nuestro país y levantarlo del desastre en el que estamos hoy día. La pobreza aumenta, la migración se suma cada día más, el ver a los niños afuera de los aeropuertos, viendo levantarse un avión con sus padres, es algo que parte el alma, pero le parte el alma tal vez solamente a nosotros, a la izquierda, porque a la derecha creo que le conviene que sigan yéndose, porque más de 5.000 millones, 5.500 millones de dólares ha significado en el último año las remesas de los migrantes. ¿Con qué? Con la sangre, con el sudor y con las lágrimas de las familias ecuatorianas. Creo que todo esto nos hace unirnos a los movimientos de izquierda que tengan en su visión el país, el sacarlo adelante. Y nosotros, como Revolución Ciudadana, estamos abiertos a un diálogo y a sumar con todos los actores políticos que quieran devolverle al país la dignidad, la esperanza y el mostrar ante el mundo que Ecuador es un país de paz, un país que cumple con la normativa internacional, un país que ama la vida y no como ahora, que significa muerte. Finalmente, ¿tiene algún mensaje para el pueblo mexicano y todos los mexicanos que puedan estarnos mirando ahora? Yo quiero decirle a todo el pueblo mexicano, primero, somos un pueblo hermano, somos un pueblo que siempre hemos tenido una excelente relación. México y Ecuador somos muy similares en mucho de nuestra cultura y somos latinoamericanos y tenemos este sentimiento de amor por esa patria grande que es Latinoamérica y por nuestro territorio. La agresión de la que fueron víctimas no es responsabilidad ni culpa del pueblo ecuatoriano y pido que se reciba con amor a nuestros ciudadanos, que se los trate también bien, porque no es nuestra culpa que un presidente inexperto que cree que esta es su hacienda bananera haya agredido a México. Así que de nuestra parte, como pueblo ecuatoriano, ha recibido también la mayor parte de la población el rechazo al accionar de Daniel Noboa con lo que hizo en contra de México. Así que somos un pueblo hermano. La mala decisión de un gobernante inexperto no nos hace responsables a todos los ecuatorianos y esperamos que en un futuro próximo, muy pronto, podamos sobrellevar esta situación y esperamos también del presidente Noboa que sepa pedir perdón por lo que le hizo al pueblo mexicano y al pueblo ecuatoriano que nos vemos afectados también.